saludando y bendiciendo a toda esa gente linda que está en sintonía con nosotros. Para mí, un honor, un placer. Me siento bendecido poder compartir con esta pareja, que es una bendición en todo el sentido de la palabra. Me encuentro con el diácono, copastor, líder, un hombre de mucho ejemplo en medio nuestro, en nuestra iglesia. Como este es el canal Joven por Siempre de la Iglesia Pentecostal de Jesucristo, pues no podía quedarse este conversatorio. También está con él su esposa María. Estas son una de las parejas más admiradas por mí de la congregación. Muchas bendiciones. ¿Cómo están? Estamos bien, gracias al Señor. Dios le bendiga, buenas tardes. Agradecida, ¿verdad?, de tantos elogios. Nosotros también estamos muy agradecidos de poder compartir contigo esta entrevista y con las demás personas que podrían estar viendo esta entrevista. De verdad que sí, que Dios te bendiga mucho. Amén. Agradecido de Dios por la oportunidad que nos da de poder estar aquí en esta entrevista y creemos que va a ser de bendición en el canal, las cosas que podamos conversar acá. David, cuéntame, ¿cómo va ese ministerio? ¿Cómo va Diodo Electro? ¿Cómo va todo? Cuéntame todo. Bueno, ¿cuál de las dos? Diodo Electro. Bueno, realmente ha sido una bendición, empezando por el ministerio. Estamos trabajando en ayudando al pastor en la iglesia y en el ministerio de misiones, y en la trayectoria que hemos recorrido a lo largo. He tratado de que las cosas en los caminos de Dios no haga obstrucciones para avanzar en las cosas que el Señor nos encomendó. Y en el trabajo, esperando que el trabajo siga hacia adelante, marche bien, que tampoco quiero que sea de obstáculo para la obra evangelística de la iglesia. Amén. Te pregunto por Diodo Electro. Cualquiera diría, pero ¿y por qué le preguntas sobre eso? Lo que pasa es que ese taller es un lugar de mucha bendición. Yo conozco pastores que me dicen, yo voy donde David. David ha sido una bendición para mí. David, oye, y de verdad que yo puedo también testificar que cuando viví aquí, siempre iba de cuando en vez allá y siempre hay un tema bíblico. O sea que es una arca de bendición para muchas personas, realmente. Amén. Así es. Me acuerdo yo ahora que menciona eso, que cuando tenía el negocio en otro lugar, allá siempre iban muchos hermanos y hablaban mucho de la palabra. El Señor se glorificaba, hacíamos una sencilla oración y Dios se glorificaba poderosamente. Y allá se llegaron a convertir gente. Yo me acuerdo que me trancaba a ayunar allá, en ese lugar, y siempre ha sido así. Siempre he tenido hermanos que visitan y eso ha sido de bendición. Ellos me bendicen a mí y viceversa. Amén. María, yo tengo entendido que usted vino al camino primero que David, ¿verdad? Amén, amén, así es. Pero aunque yo llegué al camino primero, mi esposo espiritualmente creció más rápido que yo. Yo fue un análisis de la situación social y política que se estaba viviendo en el país en ese entonces. Eso fue 2002, en el gobierno, los últimos 2 años de Hipólito, y había un caos a nivel nacional. Era un caos, muchos feminicidios, muchas muertes en los hospitales, y mis hijos estaban pequeños, Gabriel con 5 años y Daniela con 3. Y yo digo, wow, yo quiero como criar a mi hija en el evangelio para que ella se me case con un hombre cristiano, porque yo no quisiera que me le vayan a hacer daño a mi hija. Y por ahí comenzó como la inquietud. Y entonces David tampoco se congregaba en ninguna iglesia, porque yo venía de una doctrina católica y mi esposo no terminaba de asimilarla. Y como no estaba yendo asistiendo a ninguna, pues yo empecé a visitar la iglesia pentecostal. Nunca pensé que iba a durar tanto tiempo, que iba a crecer así, pero Dios lo permitió, y al pasar del tiempo pues hubo un momento que hubo una prédica, un mensaje bien poderoso. Me hicieron el llamado y yo acepté. Yo dije que sí, hasta el día de hoy, que no me he arrepentido. Desde que usted llegó a la iglesia, entonces comenzó a darle esos mensajitos a
A David, ¿no? Yo iba a la iglesia y lo invitaba, pero eso era terrible, a pesar de que creció en el evangelio, estaba como resistente. Y le agradezco a mi suegro, que mi suegro siempre intercedió porque sus hijos se convirtieran, entre ellos mi esposo. Y fue un día que invitaron a una evangelista en nuestra iglesia y ella dio un mensaje. Y recuerdo que mi suegro se acercó a mi esposo y le dijo que pasara para que oraran por él. Y mi suegro llevó a mi esposo al altar. Y ahí él aceptó al Señor hasta el día de hoy. Entonces, mi suegro fue el instrumento que Dios utilizó para que mi esposo dijera que sí. Claro, el Espíritu Santo a través de mi suegro. ¿Usted era activa en la iglesia católica? Muy activa, hasta antes de casarme. Tú sabes que cuando uno se casa y tiene niños pequeños, eso como que provoca que tú mengues un poco en la iglesia porque los niños necesitan mucho tiempo, el trabajo. Entonces ya en ese entonces no estaba asistiendo a la iglesia porque no tenía quien me cuidara a los niños. Yo tenía que ir con ellos a todos los lugares y era un poquito difícil para mí. Entonces, aparte de eso, mi esposo no me acompañaba por lo que te dije anteriormente, que él conocía otra doctrina. Y en realidad no me estaba congregando en ninguna iglesia, pero sí, yo pertenecía a la iglesia católica y de joven era bastante activa. Y creía que nunca yo iba a cambiar de la doctrina que yo conocía, que era el catolicismo. Y Dios permitió que sí, que cayera en este camino en la iglesia pentecostal. No hubo nunca una situación en cuanto a esos temas, aunque David solo había crecido en el medio, en el ambiente evangélico, pero nunca tuvieron una conversación como tú eres católica, tu familia evangélica, nunca existió eso. No, una de las cosas que yo le agradezco a la familia de mi esposo fue que nunca opinaron en contra de mi religión, nunca, incluyendo mi pastor. Creo que esas fueron una de las razones que me atrajeron al evangelio también, que no sirvieron para estar repudiando o para estar criticando. Nunca tuvimos esa discusión. La única discusión que mi esposo y yo sí tuvimos era porque mi esposo, luego de convertido, él me decía a mí que para salvarse había que ser, tenía que estar arrepentido. Pero yo no entendía lo que era el arrepentimiento y yo entendía que era que había que ser evangélico. Y discutía, y yo era que discutía con él, no él conmigo. Yo discutía con él porque yo le decía, yo conozco muchas personas que son católicas que yo sé que esas personas están haciendo un buen trabajo y esas personas tienen que, cuando se muera van para el cielo, le decía yo. Pero era que yo no sabía lo que era el arrepentimiento. Claro, Cuando mi esposo me explicó lo que era el arrepentimiento y luego el Espíritu Santo me lo reveló, entonces fue que yo pude entender qué era lo que quería decir mi esposo con lo que era el arrepentimiento. Entonces ya yo sabía que él no me estaba hablando de religión, sino que me estaba hablando de un estilo de vida. Pero, ok, excelente. ¿Cuántos años ustedes tienen ya juntos? De casado, ahora en junio vamos a cumplir 23 años. Y con la relación que nos conocemos 25 años. Wow, tremendo. O sea, ustedes duraron 2 años y algo ahí. Duramos 2 años de amores, sí. Tremendo. Estamos diciendo entonces que hace 25 años, a ver, 1900, ¿qué? Nosotros nos casamos fue en el 98, entonces en el 96, 97 por ahí, ya nosotros estábamos iniciando la relación. David le dedicaba poemas, me imagino. Es una historia un poquito larga porque eso fue como 10 años atrás, 10 aproximadamente. Yo no creía nunca que yo me iba a casar con David, porque David, yo le llevo a él 2 o 3 añitos y entonces que ese entonces él se veía mucho más joven que yo. Y yo recuerdo que la forma como yo lo conocí fue, en ese entonces, yo mis años mozos, él también, y participamos de un intercambio de cartas, un angelito, y había que hacer una dedicatoria, y yo recuerdo que a mí me escribía Suspiro. Suspiro me dedicaba a mí unos poemas muy lindos.
al final, cuando terminó, duró como un promedio de un mes, cuando las personas ya tenían que identificarse y decir cuál era el angelito, sucede que Suspiro era David. Y yo no creía, mi hermana más pequeña decía, Celia, ese no es Suspiro, se cambió con tal, porque yo no creía que ese joven tan tímido, tan calladito, fuera capaz de escribir poemas así. Tremendo, tremendo. Usted nunca ha tenido problema con que David ejerce sacerdocio en la casa, ¿verdad que no? Que ejerza el sacerdocio en la casa de... Exacto, su rol como hombre, lo que la Biblia muestra, Le hago esta pregunta, porque estamos viviendo en un tiempo donde ha habido una liberación feminista, una liberación femenina muy, muy fuerte. Entonces le hago esta pregunta porque queremos aconsejar, de hecho, de antemano, a través de esta plataforma, y creo que cualquier opinión de ustedes puede ser de mucha bendición para quienes están quizá iniciando esta carrera que ya ustedes tienen 20 y tantos años juntos. Bueno, si David no se hubiese convertido al evangelio, de seguro no tuviésemos casado todavía. Boom. ¿Qué te quiero decir con esto? Que para mí ha sido de bendición que mi esposo haya sido el sacerdote de la casa. No te quiero decir que no hayan inconvenientes, claro que han habido inconvenientes, sin embargo, para mí eso ha sido de bendición. Mi esposo ha sido un instrumento a través del cual yo he podido crecer más, porque inclusive cuando tengo que consultar un texto bíblico, un tema, yo lo llamo a él, David, ¿dónde está esta referencia bíblica, David? Y a veces estoy leyendo algo y tengo que esperar a mi esposo para que mi esposo sea quien me ayude. Y yo siempre le digo a él, David, pero ¿y por qué que el Espíritu Santo te dice a ti tanta cosa y tú entiendes de una vez? Y yo leo y yo escudrillo y a mí como que me da cierto trabajo. Pero gracias al Señor lo he ido entendiendo precisamente por mi esposo ser el sacerdote de la casa. Wow, tremendo, tremendo, tremendo. David, sí, David es una bendición. David, yo mismo me siento muy identificado porque pude ver la conversión de David, pude ver el cambio que Dios hizo en su vida. Amén. Yo mismo tengo una anécdota que él ni se acuerda, pero está bien. Una anécdota, iba David con los dos niños, estaban pequeñitos, yo todavía no me había convertido. Y yo iba con un perrito y el perrito como que le ladró. Dios mío, David me dijo, mira David, eso fue en la misma 5 esquinas, David me dijo cosas. Y me acuerdo yo a Daniela y a Gabriel, que estaban pequeñitos, él lo llevaba creo que era para la escuela tempranito. Y yo no había visto más a David ese día, después de ese día, así, lo veía así en el parquecito, en el negocio. Pero yo no sabía que él era familia de Otoniel. Y luego me convierto, y cuando me convierto es que al tiempo, yo me doy cuenta que David es familia de Otoniel cuando David se convierte, entonces al tiempo de yo haberme convertido. Y después lo relaciono y digo, ay sí, mira, se parece a Gabriel. Ay sí, mira, pero sí, son hermanos. Y ahí lo comencé a tratar y luego ha sido una bendición para mi vida. Realmente un hombre de Dios. Por eso a ustedes, una pareja de Dios, yo he decidido tener este conversatorio con ustedes. Los honro públicamente. Y en el nombre de Jesús le pido a Dios que los siga bendiciendo y los siga guiando a ustedes y a toda su descendencia. Que en el nombre de Jesús podamos ver todos esos frutos que ustedes han ido, porque es bueno tomar en cuenta que gracias a Dios los hijos de ustedes son muy educados, ustedes han hecho un trabajo, o sea, ustedes han hecho lo que le ha correspondido hacer, y eso también es un mensaje que queremos impartir en este. ¿Qué consejo usted le da a los padres que sus niños van creciendo ahora? ¿Qué tan determinante es la educación desde la casa? Gloria al Señor. Bueno, realmente para la crianza de los hijos en la etapa de la niñez un poco, no es tan difícil, vamos a decirlo así, porque los niños gritan y necesitan leche, necesitan que lo carguen, y esa es la etapa, para mí esa es la mejor etapa. Incluso yo a veces pienso que me hubiese gustado regresar tiempo atrás para tener a mis hijos chiquitos y como tenía antes, y hacer algunas cosas con ellos. Yo no. Y hacer algunas cosas con ellos que no lo hacía, ya sea porque no estaba en los caminos del Señor, ya sea por eso, y quizá
dejé pasar algunas cosas que no la hice mientras estuve en los caminos del mundo, vamos a decirlo así, que no estaba en los caminos del Señor, eh, como son, por ejemplo, jugar con ellos, hacer cosas que se hace cuando los muchachos son bebés, que son pequeñitos, que uno no la hacía, porque ya la etapa de la adolescencia es una etapa un poco más dura, más peligrosa, ya ellos buscan su propia línea y quieren desarrollarse según el sistema o según el ambiente que ellos conozcan, y ya muchas veces nos rechazan, ya no salen a pasear con nosotros, ya ellos no quieren salir con los viejos, sino quieren hacer su independencia únicamente ellos solos en su propio ambiente. Entonces, cuando la familia no está en los caminos del Señor, cuando la familia anda en otro rumbo, es difícil, porque aún en los caminos del Señor entonces, hay cosas que suceden que tenemos que lidiarlas, tenemos que hablar con ellos, tenemos que aconsejarlos, y a pesar de que ellos quizás, ahí están los viejos hablando, ahí están el sermón de siempre, entonces esas cosas nosotros considero que los padres que están criando, los que nos están escuchando en esta plataforma, que no son cristianos, y los que lo vean en la plataforma, creo que sin Dios es imposible hacerlo, porque mira cómo está el mundo actualmente, la juventud de hoy, y cómo se está moviendo el sistema en contra de ellos, y es tedioso. Sin Dios no podemos educar a nuestros hijos. Volviendo. Amén. Sí. Yo te decía a ti ahorita que una de las razones por las cuales yo di el paso al evangelio fueron mis hijos. Y gracias a Dios que lo hice. Gracias a Dios que lo hice, porque como acaba de decir mi esposo ahora, es muy difícil educar hijos en el evangelio. Fuera del evangelio es peor. Porque, Bien. ¿qué pasa? Que cuando tú estás en el evangelio, tú no estás sola o solo con tus hijos. Tú tienes la palabra de Dios. Cuando tú vas a corregir tus hijos, tú lo confrontas con la palabra de Dios. Acuérdate que la palabra de Dios dice que hay que respetar, que hay que honrar padre y madre. Acuérdate, y entonces uno le habla por la palabra de Dios, y cuando tú siembras la palabra de Dios en el corazón de tus hijos, entonces ya tú estás un poquito descansado, porque tú sabes que tú hiciste, o sea, aparte del ejemplo que tú le diste, porque hay que dar ejemplo, yo no le puedo decir a mis hijos, hay que honrar a Dios, hay que amar a Dios si nosotros no lo amamos. Entonces, cuando ya tú le has dado el testimonio a ellos, cuando ellos ven que tú amas a Dios, entonces tú descansa. Tú sabes ya que donde quiera que tus hijos estén, porque tienen que independizarse, como decía mi esposo, y ya tú sabes que donde quiera que ellos estén, tú vas a descansar, porque hay esas personas, esos jóvenes tienen temor a Dios. Entonces yo les recomiendo a todos los que están educando, que si todavía encuentran que no hay una razón para aceptar al Señor, que los hijos son una razón. Wow, Los hijos son una razón para aceptar al Señor, porque la palabra de Dios dice que instruye al niño en su palabra y de adulto no se apartará de él. Entonces, si usted ama su hijo o su hija y usted no ha aceptado al Señor, acéptelo y ame al Señor de corazón y sírvele al Señor. ¿Por qué? Porque Dios lo va a gratificar a usted cuando sus hijos estén grandes ya, como están los nuestros. Ahí es que usted va a verificar que en realidad valía la pena. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por sacar este tiempo. Gracias por compartir con nosotros el canal Joven por Siempre de la Iglesia Pentecostal de Jesucristo. Muchísimas gracias. Ok, gracias a ti, Jefferson, una vez más, y que Dios le siga, Sanford, y que Dios le siga bendiciendo. No, dígalo de nuevo si quiere. Muchas gracias a ti, Sanford, por esta oportunidad que tú nos das de poder dirigir, ¿no verdad?, a diferentes personas. Esperamos en Dios que esta entrevista sea de bendición para todo el que la vea y que Dios se glorifique en la vida de cada uno de aquellos que la vean. De verdad que muchas gracias. Pues Dios le siga bendiciendo. Amén. Amén. De igual manera que mi esposa, te agradecemos, Sanford, por esta oportunidad que nos da de estar en este canal fabuloso, que sé que será de gran bendición para muchos amigos, parejas, esposo y esposa y familia en general, porque es de bendición esto que se está haciendo.